Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. El día de hoy vamos a tener una conversación en torno a la sostenibilidad en Colombia con Angélica Ospina, que es ingeniera civil e ingeniera ambiental y actualmente la directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación y sí quisiera un poco conversar el día de hoy contigo de cómo está Colombia en el mundo en temas de sostenibilidad. Bueno, Juan David, primero, gracias por tenernos en este espacio. Muy chévere, muy interesante poder estar como compartiendo con ustedes hoy. Pues yo te cuento un poquito cómo está Colombia pues a nivel global. Yo creo que uno lo puede como mirar desde distintas perspectivas. Yo en primer lugar veo como un avance muy importante en Colombia. Cuando uno mira todo, uno todavía entiende que hay un montón de cosas por hacer, pero yo creo que hay un avance importante y eso se reconoce a nivel internacional desde lo que es pues el trabajo que se ha hecho en Colombia. Creo que hay un avance muy importante, por ejemplo, en términos como de los entornos a los que se les está llegando con temas de construcción sostenible, específicamente en vivienda. Colombia es un país que desde hace unos 5 años más o menos ha tomado como un liderazgo grande como en entender los temas de la vivienda desde la construcción sostenible. O sea, en otros países se ha trabajado mucho, por ejemplo, edificaciones institucionales, todo esto. En Colombia también, pero yo creo que Colombia tomó como un rol bien importante en los temas de vivienda. Luego, creo que hay un avance que se está dando bien importante, que con la pandemia eso se paró mucho como en edificios no residenciales, pero que también ha vuelto como a coger una dinámica importante como desde el mercado. Y Colombia tiene unas cosas muy importantes que están pasando, que son las que ponen como a Colombia en un liderazgo grande, y es, por ejemplo, lo que ha pasado en términos de comunidades, de desarrollos urbanos. Eso es algo bien raro, claro. ¿Sabes? Eso no ha pasado en otros lugares del mundo y eso es una cosa muy importante porque yo creo que es como trascender del edificio sostenible a que realmente se desarrollen comunidades mucho más sostenibles, a que se involucren temas de infraestructura. Ahorita tuvimos pues la primera ciudad, por ejemplo, que se certifica LEED for Cities como ciudad. Entonces esos son temas que son bien como del liderazgo a nivel internacional en esos puntos clave. Y por otra parte, cuando tú ves lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, desde la perspectiva de política pública, eso es importante. Uno siempre quisiera que pasaran más cosas, que más cosas se ejecutaran como de manera más, pues como que se implementaran también mejor. Pero Colombia yo creo que también ha dado pasos bien importantes, por ejemplo, con la resolución 0194, metiendo, por ejemplo, medidas directamente de construcción sostenible en la NDC, o sea, teniendo hoy en día distintos incentivos nacionales, locales para la construcción sostenible. Si lo miras desde la perspectiva de los bancos, yo creo que también ha jugado un rol importante. Entonces, cuando tú miras como ese conjunto de cosas, pues a nivel internacional yo creo que Colombia se ve como un país bastante líder en toda esta materia y como que va marcando mucho la parada pues en distintas cosas pues alrededor como de la construcción sostenible. Sí, mira que mientras hablabas recordé que en algún momento leí la cifra, no se puede haber equivocado y tú me podrás desmentir, de que Colombia era uno de los países con mayor metros cuadrados certificados en edificios sostenibles. Seguramente ahí hay varios estándares de certificación, sí. pero digamos que eso de alguna manera puede dar fe de lo que acabas de mencionar, de que el mercado está tendiendo hacia algo y claro, como lo mencionabas, ligado muy a la vivienda, y hay certificaciones que se enfocan mucho en vivienda y dan esa posibilidad. Eso me parece como muy interesante mencionarlo. Yo quisiera que hicieras como la mención, también valdría la pena porque diste el puntico de que la primera ciudad en Colombia certificada y pues seguro algunos lo sabrán, pero no todo el mundo, y valdría la pena pues la mención para el que lo quiera investigar lo pueda encontrar de manera como fácil. Claro, pues Barranquilla, digamos, como primera ciudad que se certifica como LEED for Cities, es una certificación bien chévere porque igual toma como
pues aspectos pues de la sostenibilidad integral como lead en otros, para otro tipo de proyectos, pero lo enfoca mucho como tanto a los proyectos que la ciudad tiene, como en la infraestructura de la ciudad, lo que tienen proyectado también hacia adelante en términos de infraestructura, y también se integran los temas de política. Entonces es una cosa bien chévere porque, por ejemplo, Barranquilla, cosas pues como muy específicas, bueno, yo creo que proyectos varios hemos visto, pues lo que han hecho, por ejemplo, en el Malecón del Río, bueno, o sea, distintos proyectos que han ayudado como a mejorar mucho los temas, por ejemplo, de espacio público de la ciudad, pero, por ejemplo, en términos de política, yo creo que son la primera ciudad, por ejemplo, en Colombia, que tienen un subsidio, que es Mi Techo Propio, y realmente está atado a que los proyectos tengan una certificación en construcción sostenible. Entonces, fíjate que es también ya como unir todo desde la infraestructura de la ciudad, los temas de política pública, generar como esos compromisos de largo plazo. Ahorita la ciudad pues recibió la certificación oro, que es una certificación muy buena, claro. pero lo que es chévere de esto es que eso marca como un parámetro pues de mejora también continua hacia adelante, o sea, también ellos están pensando, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Por ejemplo, algo chévere es que están mirando cómo se integran más, por ejemplo, los privados. ¿Sabes? O sea, porque entonces uno dice, bueno, súper bien la ciudad, pero cuando tú miras las cifras, pues no es, por ejemplo, la ciudad que tiene cantidades de proyectos certificados o cosas de ese estilo. Entonces, como que también eso lleva a la reflexión de decir, bueno, ¿cómo involucramos más a los privados? ¿Cómo se puede avanzar? Ojalá que, no sé, en unos años sea platino. Claro, y mira que se volvió un reto muy interesante a nivel país de vernos como referentes mutuamente y ver dónde en ciudades quizá como Medellín o Bogotá, donde haya más desde los privados, más proyectos certificados, qué puede Barranquilla ver en esta línea, pero también como Medellín, Bogotá u otras ciudades pueden ver a Barranquilla como ciudad y al final el sector público y privado puedan apuntar Trabajar a lo hacia mismo. eso, porque es que justo eso es lo que te iba a decir, que yo veo este tema de Barranquilla como un gran, como una semillita, ¿cierto? De algo que realmente sirva es para que otros también lo hagan, o sea, Claro. como un paso donde uno dice, pues ciudades como Bogotá, Medellín, tú las mencionabas, Cali, Cartagena, yo creo que hay varias ciudades que realmente pueden tener un interés, que están haciendo cosas también súper interesantes, como alrededor de la sostenibilidad. Entonces, pues que esto sirva como esa muestra, digamos, hacia dónde se puede mover con todo esto. Y fíjate que es un tema bien interesante porque era lo que te decía yo al principio y es entender cómo ha trascendido el tema del edificio verde de alguna manera, a entender como el tema de sostenibilidad integral un poco más y decir, no, es que es también que haya bienestar, que hayan distintas cosas, pero eso al final tiene que funcionar en una comunidad, en una ciudad, pues que es como la forma real Ampliamos de la generar un escala. impacto, ¿no? Claro. Y entender que hay muchas escalas. Desde la sostenibilidad, yo creo que Colombia ha sido como un gran líder internacional, como en entender toda esa dimensionalidad de las escalas, por ejemplo. Sí, yo siento que el mercado colombiano, un poco complementando eso, se ha preocupado en cada escala. Claramente hay preocupaciones económicas y eso no hay Total. que negarlo, pues una empresa constructora busca utilidades, pero a través de las políticas, los incentivos, el tema bancario, todo esto ha empezado a regular un poquito el mercado y apuntarle a eso de que Colombia se vaya volviendo como un referente internacional en temas de sostenibilidad. Se demostró que se puede hacer no solo en el edificio pequeño, sino en una ciudad, no solo en un tema público, sino en edificios privados. Entonces creo que el tener la posibilidad de ver que es realizable le puede permitir a los que vienen con buenas intenciones decir, vea, esto lo podemos hacer y de pronto quitar esas ideas quizá limitantes de que en algún momento se ha dicho que la sostenibilidad es muy difícil, es cara, que cada vez suena menos, pero todavía está el Todavía discurso. existe, sí, Entonces total. es parte del ejercicio de todos los días. Y ahí voy un poco de pronto a tu rol más desde el consejo, como estás mucho más involucrada, enterada, que cuáles han sido esos esfuerzos, tanto del consejo como del territorio, del ministerio, de todos los actores, para cada vez incentivar más esto. Mira, yo creo que ahí lo más importante, y nosotros digamos como que desde el Consejo lo llamamos como los movilizadores de la construcción sostenible, o sea, que es de eso que mueve la construcción sostenible en Colombia. Y sin duda, el primero es articulación. O sea, Mercho, esto solo se logra cuando todos los distintos, como que este ecosistema se mueve junto. Claro. Entonces esto no se logra porque el consejo hace una cosa no, esto se logra realmente porque se logre trabajar como en alianza el sector público, el sector privado, el sector financiero, la academia, donde por ejemplo, pues yo digo algo pues que creo que es clave en Colombia que ha servido para esto es que el sector
privado ha tomado también como un liderazgo muy importante. Entonces, si bien se ha movilizado desde muchas cosas, el sector privado también ha sido como un gran jalonador de que esto sea. Entonces, es un tema fundamental, como todos los temas de articulación. Luego creo que otro tema, otro movilizador que nosotros siempre llamamos que es muy importante es la política pública, o sea, que se genere como una alineación también desde la política pública, que se alineen los temas de financiamiento. Es muy importante, eso ha movido muchas cosas, que se generen las capacidades que las personas necesitan, y nosotros ahí metemos como un quinto movilizador las herramientas, que es donde, por ejemplo, una certificación como Lead for Cities pues toma una relevancia en articular todo eso para que la ciudad logre llegar pero al final para nosotros una certificación es una herramienta, o sea, son herramientas que te ayudan a nivel del proyecto, a nivel de la ciudad, a nivel del material, o sea, donde Súper. sea. Me gusta esa idea que planteas de la certificación como herramienta, porque a veces se puede ver en el mercado que se pone una certificación, sea cual sea, como un fin. Y cuando se ve la certificación como un fin y no como pierde. una herramienta, se puede volver un checklist que ha sido tan criticado en tantos ámbitos. Totalmente. De que no te está ayudando a un mejor proyecto, sino como, ay, ¿qué es lo más fácil de esta lista? No, o a tomar decisiones que son, lo más loco que yo he visto en algún proyecto es gente que dice, vamos a poner esto porque me da más puntos, cuando no es lo mejor para el proyecto. Entonces, Claro. digamos ahí, sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, verlo desde herramienta, y quiero también conectar con algo que mencionaste previamente, con el subsidio en Barranquilla, que necesitas una certificación. Me parece que vale la pena aclarar que más que esta certificación aquí aparece en este tipo de herramientas y políticas como un validador del tercero, porque es muy difícil. Yo te doy un beneficio económico por ser sostenible, pero no puede ser una autodeclaración. Yo soy sostenible, pues yo me puedo declarar sostenible, pero demostrármelo de alguna manera, y ahí es donde las herramientas que te ayudan a tomar decisiones también le ayuda al banco, al Estado o a otro, a una entidad que necesita dar un beneficio, validar que de verdad lo está haciendo y no es porque simplemente lo dice. Entonces, creo que eso vale la pena también aclararlo, porque quizá muchas de las personas que nos escuchen no están tan familiarizados con la certificación, claro, y por qué las exigen. Claro, y yo creo que eso que tú tocas ahí es clave, y esa ha sido como siempre la visión del consejo, y es entender las certificaciones, la verificación de materiales, o sea, sabes, como todo esto como una validación externa que se necesita como una herramienta. O sea, yo, por ejemplo, bueno, y eso ahí se me salió un montón como mi vida pasada también como de consultora y todo esto, donde uno dice, no es tener una certificación. O sea, al final la certificación es la herramienta que te ayuda a hacer un mejor proyecto. Si tú al final no hiciste un mejor proyecto, aunque te da la certificación, no hiciste nada, ¿cierto? Yo creo que eso es una cosa que es clave. Sí vale la pena el tema de certificación cuando tú necesitas tener una opinión de un tercero. Entonces, cuando estamos hablando de unos incentivos tributarios, cuando estamos hablando de un banco que te va a dar un crédito, cuando tú en esos casos tú necesitas tener una validación de alguien externo. Pero también como que sí lo llevo mucho que la certificación te sirva como una herramienta de diseño. Mucho al final, si no te certificas, pero hiciste un mejor proyecto, pues ya lograste, claro, ¿no? O sea, ya ese es el logro al que uno debería como buscar llegar. Sí, mira que también esa figura que acabas de mencionar, yo la he encontrado ya en el mercado, que aparece como consultoría para buscar proyectos con alta eficiencia, siguiendo el estándar LEED, pero no nos vamos a certificar. Y está bien, porque al final lo que buscamos es buenos proyectos. No siempre tenemos, si al final por la decisión del cliente, el dueño del proyecto, se certifica o no, es diferente a tener o no un buen proyecto. Entonces, verlo desde esa herramienta me parece muy, muy sano, y también como compartir esa idea. ¿Cuál crees que es el reto más grande que tenemos ahora en Colombia para seguir impulsando y seguir siendo referente y seguir creciendo? Porque es evidente que en los últimos años se ha notado que se ha masificado más la sostenibilidad, hemos llegado a más actores, hemos llegado a más metros cuadrados, a más población, a vivienda de interés social, a vivienda de interés prioritario. Pero ¿cuál es el reto ahora? Donde tú dices, acá hay que poner muchos más esfuerzos porque nos podemos quedar atrás si no nos ponemos juiciosos. Sí, pues mira, yo creo que hay varios. Yo creo que uno muy importante en el que desde el Consejo estamos trabajando mucho es que esto llegue a todos los lugares del país, ¿cierto? Eso es muy importante, porque muchas veces cuando uno mira las cifras que se ven buenas del país, eso está pasando en Bogotá, en Medellín, en Cali, de cierta manera, en Barranquilla, pero entonces nos empezamos a quedar muy cortos como del resto del país. Entonces nosotros, por ejemplo, desde el Consejo, pues desde el año pasado empezamos como un ejercicio muy grande, de poder
tener un programa regional pues como muy fuerte, porque vemos importantísimo que esto pues llegue a todos los lugares del país, a todos los tamaños de empresa, que yo creo que ese es como otro reto que todavía le seguimos trabajando. O sea, nosotros hemos logrado como llegar, por ejemplo, también a varios pymes, que es muy importante, pero yo creo que ahí todavía es un universo enorme al que falta llegar con estos temas. Entonces, por un lado, yo veo ese, cierto, que es como poder llegar mucho más a los medianos, a los pequeños y también en todo el país. Eso creo que es un reto gigante. Otro reto que es muy importante es que todos estemos dispuestos a retarnos también un poquito más, porque a veces se encuentra uno pues con algunos pues personas digamos de la cadena de valor que lo que quieren hacer es lo mínimo que tengo que hacer para que me den el crédito verde, lo mínimo que tengo que hacer para lograr el incentivo, y yo creo que esa es una mentalidad que tiene que seguir cambiando, o sea que hemos buscado mucho como, sabes, como romper eso, pero al final sí es algo que, o sea, los retos que hay hoy en día, por ejemplo, desde la perspectiva climática, los retos sociales que hay hoy en día nos ponen algo donde no es como dar unos pasitos en construcción sostenible, sino que realmente tenemos es como que correr o dar unos grandes pasos en construcción sostenible, que eso lleva a retarnos. Entonces como que una parte del reto yo digo es no podemos como dormirnos en los laureles, ¿cierto? Y es decir, muchas veces no es hacer lo mínimo que tenga que hacer para poder lograr el crédito verde, o sea, es como cómo logramos pues buscar también ir un poco más allá. Entonces yo creo que sí, son como retos en distintas dimensiones que uno encuentra y bueno, pues yo creo que otro reto que va a ser, pues que es importante, es entender de cara pues a un nuevo gobierno para Colombia, pues cómo se le da también mucha continuidad a muchos de los procesos que se han venido dando y que realmente avancen, ¿cierto? Claro. O sea, que no se queden como en coyunturas políticas a nivel mundial. Si tú ves, pues el tema de sostenibilidad ha tenido como unos remesones súper fuertes desde las realidades geopolíticas y esto debería ser un tema que no es de partidos, que no, ¿sabes? O sea, esto es un tema que tiene que trascender más allá de eso, o sea, el bienestar de las personas tiene que trascender eso, el compromiso y la realidad pues, del cambio climático, o sea, son cosas que son muy importantes. Entonces yo creo que y ahí te he dado como retos en distintas dimensiones que son bien diferentes, ¿no? No te podría decir este es más que el otro, porque yo creo que son cosas distintas y que todos esos se vuelven claves para que el país pues siga avanzando de manera como muy, muy, muy sistemática. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en este último tiempo desde una certificación como CASA, por ejemplo, en todo lo que es mejoramientos, es cómo integrarlo desde mejoramientos, cómo integrar, por ejemplo, todo lo que es soluciones como prototipadas, entonces como buscando seguir como avanzando un poquito en eso de realmente llegarle a todo el mundo en el país, pero eso es difícil, o sea, claro, es muy difícil. Mira que ahí conecta mucho con lo que mencionabas, bueno, queremos llegar a más territorio, pero también si uno se pone a mirar cuál es la informalidad, las reformas y cómo llevar la sostenibilidad también a eso, porque claro, quizá con las grandes constructoras que hacen grandes planes de vivienda, ya de alguna manera el discurso o la sostenibilidad está integrada hasta cierto punto, unos más comprometidos que otros con lo mínimo total. Pasa, pero digamos que ya hay una tendencia, pero entonces hay un reto muy grande porque si uno mira indicadores de informalidad, de autoconstrucción, total. Entonces cómo sería ese es un reto muy interesante, ver escala mediana, pero también la autoconstrucción, porque no nos podemos quedar solo los profesionales hablando, entonces también hay que pensar que el país también se construye por autoconstrucción en muchas escalas. Acá, por ejemplo, en Bogotá, pues eso ha sido muy, muy interesante, como el trabajo que hemos logrado hacer con Secretaría del Hábitat, que ha estado muy dirigido a mejoramientos, que eso es otra cosa completamente distinta, otros presupuestos absolutamente distintos, pero yo creo que ahí se logran también cosas bien interesantes. Con ellos desarrollamos como una certificación que va para el tipo de mejoramiento. O sea, si yo lo que voy a hacer es poner, no sé, cocina y baño, ¿qué es eso que yo puedo hacer para que esa cocina y baño sean más sostenibles y sean lo mejor que podemos hacer? Si yo lo que voy a hacer es pintura, pisos y techos, entonces, ¿qué es eso que puedo hacer? Y yo creo que ahí también pues hay como una parte muy grande del compromiso de lo que tenemos que lograr, pues que
todos los colombianos de verdad puedan vivir en una vivienda pues mucho más digna, ¿no? Desde esa Sí. perspectiva. Mira que a mí me parece que hace un mensaje muy lindo también si uno lo extrapola de que la sostenibilidad no es el que más plata tenga para la No. última tecnología, en el mejor bombillo, en paneles solares y demás, sino que la sostenibilidad son buenas decisiones en las diferentes etapas y las diferentes actuaciones que tengamos en el proyecto con el presupuesto que tengo Con el que y hay. con eso lo que buscamos es mejor bienestar, menor consumo, digamos que no solo quedarse en el tema operativo de energía y agua y temas muy de números, sino lo que mencionaste también en par intervenciones sobre el bienestar, cómo le llamamos bienestar al usuario final, que la persona entienda que decisiones que voy tomando de alguna manera me van a impactar en la vida, en que me voy a sentir mejor y voy a ser más productivo, voy a estar más enérgico, bueno, voy a dormir mejor y eso me trae unas consecuencias en mi vida. Entonces, yo sí siento que es un mensaje muy potente de que no se puede pensar la sostenibilidad en el que más plata tenga y compra la No, mejor total. tecnología, sino que es la mejor decisión con lo que tengo y lo que puedo hacer. El ejemplo que pones del baño y la cocina me parece maravilloso, porque efectivamente voy a hacer un baño y una cocina. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahí para que mi proyecto Claro. quede lo mejor posible, sin tener que sobrecargarlo, sobrecostearlo, sino qué puedo hacer? Entonces, me Mira parece muy... que nosotros, bueno, los primeros mejoramientos se entregaron hace poco con el alcalde, con la secretaria del Hábitat y hablando con uno de los señores que les entregaron el mejoramiento. Y él decía, es que lo que le hicieron fue que le arreglaron cocina y se le arregló y le pintaron toda la casa, ¿cierto? Ujú. Se la pañetaron, pues porque era sin pañete y se pintó toda la casa. Y el señor después diciendo, no, es que yo acá no me enfermo. O sea, después de que se hizo esta obra, no me enfermé. Entonces yo digo, bueno, pues ahí sí, entonces como que todo lo que uno hace sí vale la pena. ¿Sí Total, me vale entiendes? mucho Ya, la eso pena. eso es. Es bienestar, es Ujú, salud para las exacto, personas. Yo creo que exacto. está muy alineado a lo que nosotros buscamos en este espacio, contar estas historias tan contundentes de que la gente entienda que el edificio es más que cuatro paredes, sino que me afecta la salud, me afecta el bienestar, Totalmente. el descanso. Y en algún momento, como anécdota, cuento que después de un episodio que hablamos mucho de la calidad de aire y de ventilación con un arquitecto invitado, me llamó a alguien que nada que ver con el arquitecto y dijo, ya sé por qué tengo que abrir la ventana. Y yo creo que el mensaje va por ahí, Total. de que entendamos todos dónde estamos y qué beneficio de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso nos puede ayudar a eso que decías de dejar de hacer lo mínimo viable para un incentivo, lo Sí, mínimo para una certificación, porque si el discurso va más allá, va entender el más allá. impacto de lo que somos profesionales que estamos haciendo espacios para la gente y según estadísticas pasamos entre un 90 y 92% de nuestra vida en espacios interiores, qué mejor que como profesionales hacer espacios para que la gente no se enferme ahí, para que la gente esté Total. en su mejor espacio y pues garanticemos esa habitabilidad. Entonces me parece muy bonito pues esos mensajes. Yo creo que sería muy interesante con varios invitados, casi que decir un recuerdo de impacto de cuando hiciste las cosas bien y dijiste vale la pena, porque me parece muy Total. Es lindo que eso llegar es. con ejemplos, pues no quedarnos solo en la teoría y contar mágicamente que nos tienen que creer, porque a veces parece eso. Sí, Si nos quedamos solo en el discurso de salvemos el planeta, cambio climático y luego los números y no, pero aterricémoslo al usuario, eso me parece bastante lindo. Digamos que en el tema ya específico se me vino a la cabeza mientras hablabas también de la ruta para neto cero carbono, la ujú, hoja de ruta para neto cero carbono, en esa línea particular de la sostenibilidad que para muchos puede ser un concepto muy nuevo, quizá es más común hablar de eficiencia energética, eficiencia hídrica para el mercado que para hablar de huella de carbono. ¿Cómo has visto el mercado colombiano en esa integración de ese nuevo concepto y qué estrategias se están planteando como para masificar ese concepto? Porque mm. yo escuché a algunos constructores como nos van a exigir ser cero carbono y eso con qué se come y como que casi entran en crisis. ¿Cómo podemos desglosar eso de manera De manera rápida? como rápida y fácil. Mira, yo creo que hay varias cosas que son importantes. Una es que el concepto, por ejemplo, de neto cero no es ya. Ujú. ¿Cierto? Que ese es como el primero que siempre le digo a Que todo el mundo, asusta. porque claro, el que asusta, él dice, ya tengo que ser neto cero. No, yo sí debería estar pensando qué voy a hacer para contribuir, ¿cierto? Como con esas metas de neto cero del país, del mundo, pues que se necesitan. Entonces ahí, como fácilmente, ¿qué es esto? O sea, yo creo que tenemos que ver como mucho los edificios en general tienen pues digamos, generan o contribuyen a este tema del calentamiento global como desde dos perspectivas. Una, desde todo lo que es la operación, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando yo hablo en la operación, estoy hablando en
todo el consumo energético que se da por usar el edificio, Claro. ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer si quiero avanzar hacia eso? Pues primero, en mi concepto, lo primero es pensar, por ejemplo, en diseños que sean bioclimáticos. Creo que eso es lo inicial siempre de cualquier proyecto. Pensar materiales que realmente me ayuden a tener un buen desempeño energético. Si voy a poner equipos, que sean equipos pues, que consuman poca energía. O sea, como ir mucho en ese paso a paso, que yo creo que es el que sí te lleva a hacerlo de la manera más fácil y finalmente decir, bueno, puedo poner energías renovables, lo que sea magnífico. Eso sería lo que uno hace en términos pues, de eso que se llama carbono operacional o lo que es la operación del proyecto. Otro reto que es bien importante es todo lo que es el carbono embebido o el carbono que está asociado a los materiales de construcción, al proceso constructivo, a todo eso, que es donde yo creo que hay como unos retos a veces más grandes también, o sea, donde uno dice en el mercado colombiano. Y ahí yo creo que se va mucho a selección de materiales, ¿cierto? Materiales que realmente puedan ser más bajos en carbono, también a procesos constructivos que necesites menos material, por ejemplo, para lo mismo. Y yo creo que eso es como un camino que se está dando. Las empresas, por ejemplo, constructoras que hoy en día están como trazando una ruta de neto cero, lo que están haciendo principalmente ahorita es midiendo, o sea, es entendiendo dónde están, cómo generan como sus líneas bases, cómo generan como sus propias metas para ir avanzando. Ahí ve con varios constructores hemos discutido esto, pues porque todo el mundo dice, listo, lo voy a hacer y pues hacer una ruta está bien, ¿cierto? No es, pero cuando ya entran a hacerlo, pues se dan cuenta que hay toda una cadena de valor por detrás que también tiene que hacerlo para tú poder tener datos. Entonces yo creo que ahorita estamos todavía en un reto de datos, yo diría, de poder involucrar a muchos, pues a toda la cadena de valor como en ese camino. Y yo creo que se le ha sumado a todas estas rutas de descarbonización todo el tema de resiliencia, que es muy importante y que en Colombia se vuelve súper importante porque es como, sí creo que hay una como gran responsabilidad, oportunidades de la cadena de valor de la construcción en aportar a las metas de descarbonización, a reducir esas emisiones como a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, pero viendo mucho la realidad colombiana, lo vulnerables que estamos siendo y que vamos a hacer hacia adelante al cambio climático, como que la conversación de descarbonización no es suficiente, ¿cierto? O sea, tienes que integrar de es una conversación que tiene que ir mano a mano con la conversación de resiliencia, donde en términos de resiliencia es ahora entender, bueno, ¿y cómo hago para que el proyecto también se adapte? Porque es que ya sé que hay más temperatura y que vamos a tener estos extremos de temperatura más fuertes que ya hemos tenido, además, que no es solamente como la visión futurista de esto, sí, y que ahorita ya en Colombia estamos hablando de un super niño, entonces vamos a entrar en un tema de sequía gigante, pero eso seguro viene acompañado en que en 1 año y medio, 2 años vamos a estar otra vez con inundaciones. Sí, entonces fíjate que el reto, sí, y que ese fenómeno cíclico, pero al final entonces el reto va a entender que sí tenemos que seguir trabajando en descarbonización sin duda, pero que no es una conversación que pueda como separarse de la conversación de resiliencia, que es pues súper importante pues y como una responsabilidad muy grande, pues con todas las personas. De acuerdo, y de una conecta con lo que mencionabas de que esto no debería ser una visión política, simplemente es una visión que el país es casi una necesidad, y si no lo hacemos, entramos en unas crisis energéticas, hídricas, en algunas zonas de inundaciones. Entonces la arquitectura como la construcción, ¿cómo va a responder a esto? Entonces sí, es un tema de resiliencia desde nuestra profesión que a veces se queda muy, muy en el olvido, esperando que quizá unos estudios medio de crisis de la idea, aunque diga aquí va a pasar algo, pero como va a pasar en 80 años, que se preocupen después. Y yo creo que ahorita ya es como ese momento en el que desde la arquitectura, desde la construcción, tiene que pensarse también eso. ¿Sabes? O sea, no sé si, bueno, tú estás en Medellín y pues no sé si eso fue final de enero de este año. Una lluvia terrible. No. Medellín, este año se ha inundado 10 veces, pero bueno, inundado. Yo creo que yo estuve una que fue muy grave, que estaba viajando allá. Y después, como en varias conversaciones, llegaban las personas y decían, no, es que parece que hemos impermeabilizado toda la ciudad y por eso está pasando esto. Digo,
Dios mío, o sea, es lo que desde el consejo y desde LEED y desde casa y desde todos los sistemas de certificación decimos hace un montón de tiempo, porque hay que hacer control de escorrentía. Y yo recuerdo mucho porque, por ejemplo, cuando trabajábamos y cuando empezamos a trabajar muchos temas de casa, los proyectos lo primero que nos decían era, no, pero no nos pongan a gestionar el agua lluvia, no, porque vamos a tener que reducir escorrentía. Y uno dice, por lo que está pasando hoy en día. Entonces, Total. fíjate que hay una gran relación como en cosas que uno hoy dice, no entiendo por qué hoy se están dando cuenta, ¿sabes? Como de cosas que son muy, muy graves, Sí. pero donde como sector sí tenemos una responsabilidad y tenemos siempre veo la responsabilidad como una gran oportunidad de contribuir a eso. Mira que eso conecta con las diferentes escalas que estábamos hablando previamente. Yo en algún momento cuando dictaba clases sobre el tema del recurso hídrico mencionaba que no podemos pensar que porque estoy haciendo mi edificio, no gestionar el agua lluvia no es grave, porque es que si 10 millones de casas hagamos así, Exacto. hacemos una ciudad que se inunda, que no tiene una gestión Totalmente. eficiente del recurso. Entonces, pensarlo en las diferentes escalas siempre que estoy diseñando. Si estoy diseñando un Totalmente. solo edificio, pensar el impacto que tengo en la escala media y en la escala urbana, y también cuando estoy haciendo la escala urbana, cómo puedo tener un impacto en el usuario. Entonces, siempre moverme entre las diferentes escalas es un mensaje bien importante, porque sobre todo en el tema de resiliencia se puede volver, no había conectado con eso, efectivamente en Medellín ahora se están dando cuenta de lo grave que es impermeabilizar el suelo urbano, pero ya en la crisis, y ahora resolver entonces ahora las toca crisis hacer un es más montón de caro y suits más que hay que difícil. hacerlos ahora después de que se han hecho. Entonces, bueno, pues qué bueno que se hagan, ¿sí me entiendes? Pero al final, pues todas estas cosas están conectadas y yo creo que sí hay como una gran oportunidad desde el sector de pensar todo muchísimo mejor desde el diseño, desde estos momentos en los que se puede mucho hacer eso ahí es mucho más fácil, más barato, o sea, todo. Claro, no esperar la crisis para Total. resolverla. No, de acuerdo. No, yo creo que ahí vamos cerrando, Angélica, se nos acaba el tiempo, pero no sé si quieres dar un último mensaje como para dejarle a nuestros oyentes, y también si alguien se quiere acercar a ti, al consejo, para algo en particular, alguna duda, que el consejo que les puede ofrecer, con todo gusto antes de cerrar el episodio. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que un mensaje importante pues que quisiera dar es como la importancia de la articulación, ¿cierto? En que todos los distintos actores pues trabajemos de manera sí, como sistémica para que realmente se pueda avanzar en esto. O sea, esto no es algo que va a lograr nadie solo, que ojalá todos estemos dispuestos a retarnos como ese pasito más allá o ese gran paso más allá que tenemos que dar. Y bueno, si cualquier persona quiere comunicarse con nosotros, pues podemos responder cualquier pregunta. Mi correo es aospina@cccs.org.co. Muchísimas gracias, Juan David. Gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como MAD Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales, seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.